Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. ¿Se oirá hoy esa voz? ¿Podrás escucharla? ¿Podrá cambiar el destino eterno de tu alma? Y bueno, vamos a ver qué es lo que puede pasar. Hoy traigo un título sobre una historia. El título es Ayuda, por favor. Y a esto estamos acostumbrados, a oír este tipo de pedidos. Ayuda, por favor. Una persona pide ayuda cuando ya agotó todos sus recursos, cuando se queda sin fuerza, cuando ya no hay más esperanza, no hay más cosas que hacer para cambiar una situación. Y entonces la persona allí clama por ayuda. Ayuda, por favor. Pero lo triste y lo crítico es cuando existen personas que por más que necesiten de ayuda, nunca la piden y se apoyan en lo que ellos pueden hacer, en sus propias fuerzas, en todo aquello que ellos puedan alcanzar. Y por más que estén sufriendo, no piden ayuda. A estas personas se las conoce como los orgullosos. Es el pecado del orgullo. Te voy a contar una historia que está aquí en la Biblia y está en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 25. Allí comienza la historia de un hombre orgulloso. Dice el pasaje: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Un intérprete de la ley era un estudioso de la ley de Moisés, era aquel que debía conocer lo que interpretaba para poder enseñarlo a otros. Y aquí vemos un intérprete de la ley, pero no con buenas intenciones, todo lo contrario, en modo desafiante, en modo despectivo, porque dice aquí se levantó. ¿Se levantó contra quién? Contra la persona de Jesús. Él quería ofender a esta persona, quería ofender a Jesús, quería dejarlo en ridículo, quería probarlo. Por eso dice el pasaje: y se levantó y dijo para probarle. Ahí están incrustadas sus intenciones. El orgulloso hombre frente a la persona mansa y humilde, como era y como es la persona de Jesús. Y le dice: Maestro. Maestro, como desconociendo todo lo que Jesús era, el Hijo de Dios enviado por el Padre y quien tenía la autoridad conforme a la palabra de Dios. Pero este hombre le dice: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Este orgulloso hombre de ley pensaba que él podía hacer algo para ganarse el favor de Dios y que la vida eterna se la iba a ganar por lo que él pudiera hacer, por lo que él pudiera lograr. ¿Cuántas personas en el mundo hay con esta actitud de creer que por hacer algo Dios les dará un lugar en el cielo? Y bueno, aquí vemos a este experto allí levantado, hasta me lo imagino apuntando con el dedo índice al Señor, diciéndole: Maestro, ¿qué tengo que hacer? Y podríamos pensar que hasta pudo sacar pecho, porque allí estaban aquellos observadores. Y tal vez se levantaría para responder a este hombre orgulloso el profeta Isaías. Y si fuera así, si en ese momento estuviera Isaías, le hubiera dicho al Señor Jesús: Señor, ¿me dejas que yo le responda a este hombre orgulloso? ¿Y qué le diría?
el profeta Isaías a este hombre que dice que por su propio esfuerzo se puede ganar la vida eterna. Solo hay que decirle qué hay que hacer. Isaías le diría, Isaías 64, versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Eso le diría el profeta Isaías a este orgulloso hombre de ley. Pero allí está Jesús, un hombre que tenía toda la sabiduría y que sabía cómo hablarle a este hombre. Por eso leemos allí en Lucas capítulo 10, versículo 26. Él le dijo, es decir, Jesús le responde al orgulloso. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es decir, le dice, ¿qué es lo que entendés de lo que estás leyendo? De aquello de que vos te jactás de que sabés. Y entonces este hombre de ley allí sigue de pie y en el versículo 27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. La teoría espectacular, la tenía clara la teoría, la conocía y la había memorizado. Entonces Jesús le dice, bueno, haz eso que has dicho y tendrás la vida eterna. Sabemos que nadie puede hacer y cumplir la ley, y tampoco por cumplir la ley uno puede alcanzar la vida eterna. Pero Jesús le dice, bueno, dale, haz lo que estás diciendo, a ver si alcanzás la vida eterna. Y seguramente este hombre se encogió, quedó allí pensando por algo que él acaba de decir. Amarás a Dios con todo. Pero al final termina diciendo, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí le quedó algo que no le sonaba bien. Por primera vez entendió que había algo que no le sonaba muy claro. Y entonces, para querer justificarse a sí mismo, dice en el versículo 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Qué increíble un hombre de ley, que él conocía todo y que sabía que lo primero era amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Se ve que esta última parte no la tenía en cuenta. Y entonces pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y allí el apóstol Juan escribe una de las epístolas, de las 3 que escribió, además del Evangelio según San Juan. En la primera epístola, el apóstol Juan escribe en el capítulo 4 y en el versículo 20, dice así, si alguno dice, yo amo a Dios, como este hombre decía, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, ¿cómo este hombre dice que amaba a Dios si ni siquiera sabía quién era su prójimo? Qué hombre orgulloso y que se levantó allí. Me imagino, este hombre ahora estaba quedando en ridículo. Pero como él preguntó quién era el prójimo, Jesús mansamente le va a relatar una historia. Dice Lucas capítulo 10, versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aquí un hombre que desciende desde Jerusalén a Jericó, son
entre Jerusalén y Jericó hay unos 25 kilómetros y hay una bajada de unos 1000 metros. Por lo tanto, es una cadena montañosa en descenso. Y allí había la posibilidad de que hubiese ladrones y salteadores ocultos entre las montañas. Pero por el camino que marca Jesús que va este hombre, dice de Jerusalén a Jericó, él les da a entender que le está hablando de que este hombre que está recorriendo este camino hacia Jericó es un judío. Y entonces dice que viene este hombre descendiendo hacia Jericó, venía de Jerusalén, y allí es asaltado por unos maleantes. Y entonces esos maleantes lo golpean, lo saquean, lo dejan despojado y tirado en el camino, malherido. Allí tal vez en los quejidos quedó este hombre. Pero luego que este suceso ocurre, seguramente este hombre allí tirado en el suelo estaba diciendo, ayuda, por favor, ayuda, por favor. Y nadie pasaba por allí, hasta que por ahí siente unos pasos que se acercan. Y ya este moribundo allí tal vez se puso contento, dijo, ya viene alguien, seguro me va a socorrer. Dice, ayuda, por favor. Dice el versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, por fin, alguien lo encontró. No, pero dice, viéndole, viendo la situación de este hombre malherido, allí sufriendo y que pide ayuda, dice, pasó de largo. Qué increíble. Venía del templo, venía de servir allí, de ministrar en el templo. Y dice que allí lo ve y este hombre seguramente, tal vez sin hablar, ya estaba pidiendo ayuda. O tal vez gritó o dijo algo que hizo que este hombre le mirara. Pero dice, cuando este hombre estudia la situación, sigue de largo. Y allí la esperanza de este hombre comienza a languidecer hasta que escucha otro que viene. Y entonces allí dice, bueno, ahí viene la ayuda, qué bueno, ahí viene la ayuda. Ayuda, por favor. Y dice el versículo 32, asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, le vio. Qué bueno, ahora lo va a socorrer. No, viéndole, viendo al necesitado, viéndolo allí todo sangrante, y tal vez hasta levantaría su mano o algún gemido. Ayuda, por favor. Y este hombre dice que cuando lo ve, pasó de largo. Y los levitas eran los que hacían los sacrificios en el tabernáculo. Y tal vez venía de hacer allí sacrificios a Dios, pero sin ningún problema siguió de largo. Es impresionante que los dos lo vieron, estudiaron la situación, tuvieron la oportunidad de detenerse. Pero cuando ellos lo ven, evalúan que era algo que no valía la pena. No valía la pena detenerse allí. Pero dice que este hombre allí ya seguramente perdió la esperanza de que alguien le ayudara. Y tal vez seguía diciendo, ayuda, por favor, ayuda, por favor. Hasta que por ahí viene un hombre al cual Jesús le llama un samaritano. Los judíos y los samaritanos no se tratan. Los judíos no pueden aceptar a los samaritanos. Los tratan de idólatras. No los quieren porque se han mezclado con el resto de las naciones. Y para ellos son apóstatas, son lo peor los samaritanos. Pero dice que allí este samaritano venía cabalgando, venía seguramente tal vez descendiendo también por el camino o pasando, tal vez cruzando desde otro lugar. Y allí dice que, versículo 33, pero un samaritano, recordemos, el que está tirado es un judío. 2 judíos pasaron y no le prestaron atención. Ahora pasa uno de aquellos a los cuales los judíos desprecian. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, lo mismo que hicieron los otros, dice, y viéndole, ¿qué le pasó cuando vio al moribundo allí?
dice, fue movido a misericordia. Allí este samaritano no le importó que el que estaba caído era un judío, no le importó quién era, si era su amigo, su enemigo, era un hombre que estaba tendido en el suelo y que necesitaba de misericordia. Así que vino cerca de él, vio la necesidad y entonces se acercó porque sabía que este hombre necesitaba de que alguien le extendiera su misericordia. Y vemos allí el versículo 34, dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, dice, lo llevó al mesón y cuidó de él. Cuando este hombre que venía a caballo allí, no sabemos para dónde iba, pero pasa por allí, cuando ve la escena, inmediatamente se baja del caballo, va a su alforja, allí donde tendría las cosas, los elementos de primeros auxilios, va, los trae, se ocupa del herido, dice que le lava las heridas, le aplica una medicina, aceite y vino, que era lo que ellos usaban en ese momento. Y entonces dice que luego se toma el trabajo de vendar las heridas. Y también dice que lo puso en su cabalgadura. Y tal vez él tuvo que bajarse del caballo y salir caminando, porque si traía cosas para el camino y meter un hombre allí no habría lugar para más. Así que tal vez él fue caminando, llevando a este moribundo malherido que ahora acababa de socorrer. Así que dice que lo carga sobre su cabalgadura y lo llevó al mesón, lo llevó a un hospedaje. Y dice, y no solo eso, sino que él podría haberlo dejado ahí, que se ocupen los otros. No, dice que él lo llevó a ese hospedaje y cuidó de él. Qué hermoso es este acto, este actuar, esta situación de un hombre cualquiera encontrando a otro hombre que para él no importaba quién fuera. Y luego este hombre dice, cuidó de él. Es decir, que él se quedó se hospedó allí con el enfermo, con el herido, con el maltratado, y cuidó de él. Él mismo se encargó de cuidar de él. Y dice el versículo 35, dice, otro día al partir, es decir, que tal vez habían pasado varios días, tal vez, en el cual este samaritano cuidaba del judío hasta que se pudiese recuperar, restablecer. Pero seguramente el samaritano tenía que irse. Y entonces dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, es decir, lo dio al conserje o al dueño del hospedaje. Dice, le pagó por adelantado y le dijo, cuídamele. Qué hermosa palabra, es como si fuera su propio hermano. Dice, cuídamele, como si fuera de él, algo íntimo de él. Dice, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Es decir, lo cuidó hasta que seguramente vio que se restablecería pronto, pero que necesitaba todavía estar hospedado, estar cuidado, alimentado. Y entonces él dice, no lo puedo dejar así. Va y habla con el conserje o con el dueño del hotel y le dice, te dejo este valor, dice, 2 denarios para que lo atiendas, porque yo me tengo que ir. Y si necesita algo más de lo que yo te dejo, dáselo, atendelo de la mejor manera, porque voy a volver y cuando yo vuelva te voy a pagar lo que él gaste de más. Así que podríamos ver esta hermosa escena. Y allí está Jesús y está el hombre que había dicho quién es mi prójimo. Y entonces ahora Jesús, que ha terminado esta historia, le dice al intérprete de la ley, versículo 36, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Qué historia tan humillante para este hombre orgulloso, pero qué historia que nos deja pensando a nosotros. Y podemos ver
frente al caído, frente a aquel que pide ayuda, las distintas miradas. Para el intérprete de la ley, el caído era una cuestión para discutir. Para los asaltantes era alguien a quien despojar. Para los religiosos que pasaron, el caído era algo que había que esquivar. Tal vez para el mesonero, era un cliente a quien había que atender por dinero. Pero para el samaritano era alguien que necesitaba ayuda, que necesitaba de misericordia. Y esto nos hace acordar a nosotros que nosotros andamos en este mundo y tal vez hemos querido hacer las cosas bien, o tal vez no, o tal vez hemos sido orgullosos y tal vez hemos creído que podemos arreglárnosla solos, y tal vez no hemos pedido ayuda, o tal vez no pensábamos que necesitábamos ayuda. Pero ¿sabes una cosa? Este hombre, este buen samaritano, me hace acordar a mí y al Señor Jesús cuando yo estaba tendido en el camino por las circunstancias adversas de la vida. Y aunque pude pedir ayuda, o aunque la pedí, para cada uno de los que oyeron, ayuda por favor, cada uno tomó una determinación y no me pudo dar lo que yo necesitaba. Y lo que yo necesitaba era la vida eterna. Pero tampoco yo la podía alcanzar por mis propios medios. Yo necesitaba salvación, necesitaba de parte de Dios misericordia. Entonces dice que un día Dios envió a su Hijo a morir en una cruz por mí. Y entonces cuando Él me vio así, impotente, sin la posibilidad de poder salvarme a mí mismo, y Él quiso salvarme, y entonces dejó el cielo y vino a buscarme. Y cuando me halló como ese hombre allí tirado en el camino, malherido, sangrante. Y entonces Él, en vez de sacar de su bolsillo los 2 denarios para pagar mi estadía, para que pueda ser recuperado, dice que Él pagó con su sangre. Y por mi causa dice que Él fue a la cruz y allí en la cruz saldó mi deuda que yo tenía con el Padre, lo cual me llevaba a una condenación eterna. Y el profeta Isaías en este momento volvería a interrumpir y diría, yo quiero hablar algo en este momento. ¿Y qué puedes decir, Isaías? Quiero hablar de ese ser que dejó los cielos para venir a humillarse hasta el lugar donde yo estaba, inclinarse, verme allí malherido, a punto de morir. Y entonces Él sacó allí vino y aceite. Y el vino es figura de esa sangre derramada en la cruz. Y el aceite es figura del Espíritu Santo que Él pone en todos aquellos que le reciben como Señor y Salvador. Y el profeta Isaías diría, yo te voy a contar lo que le pasó a este buen samaritano cuando vino a buscarte, lo que tuvo que pasar. Vos no sabés lo que tuvo que pasar para poder salvarte. Yo te cuento, dice Isaías, y empieza a relatar. Dice Isaías 53, 3 al 6. Dice de la persona de Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que hizo Jesús por alguien como nosotros, como yo,
que pude experimentar la misericordia y la gracia de Dios cuando clamé por ayuda. Nadie me podía dar lo que no tenía. La religión no me podía dar lo que no puede, y es salvar a las personas. La religión es un paliativo para creer que está todo bien. Pero la religión es una forma de sacarse de encima un problema, como es la salvación del alma, el cual nadie puede alcanzar ni nadie te la puede dar. Solo Jesús puede darte salvación si acudes a Él. Él es el buen samaritano que ofrece ayuda al necesitado. Tal vez tú en este momento no sabías que necesitabas vida eterna. No sabías que necesitabas reconciliarte con Dios. No sabías que necesitabas la salvación. No sabías que necesitabas que un día necesitas establecer un lugar donde ir, ya sea el cielo o el infierno. Si vas al infierno no tienes que hacer nada. Sigue como va tu vida y allí estarás después de la muerte. Pero si tú deseas alcanzar el cielo, necesitas que alguien te salve, que alguien pague un precio que tú no puedes pagar. Y el Señor Jesús, Él es el buen samaritano que te puede brindar esa ayuda. Es hora de clamar a Él. Es hora de ir al lugar indicado. La persona de Jesús es el único que deteniéndose se inclinará a ti, lavará tus heridas con su sangre y te ungirá con el Espíritu Santo si tan solo le recibes como tu Señor y como tu Salvador. Pero tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que reconocer que has ofendido a Dios y que necesitas ser perdonado. Pídele a Jesús que te perdone, que te lave ese sucio corazón con la sangre de la cruz, con esa sangre que Él derramó por ti, y que te aplique ese aceite, que te unja con el Espíritu Santo, que es aquel que reciben todos aquellos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Hay un solo lugar al cual pedir ayuda y que esa pueda llegar, y es en la persona de Jesús, quien es el buen samaritano. Que el Señor te bendiga. Medita en lo que hemos conversado en esta meditación y piensa en este ser, lo que puede hacer por ti cuando te vea a un costado del camino. Nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.